Ese Señor que muriera y en una cruz expiró, hecho el Señor de dolores en el trono que dejó. Culpables somos los hombres por no mirar su deidad. El corazón nos constriñe por ignorar su verdad. Varón de dolores le llaman, su sangre bendita nos dio para cargar nuestras culpas que el pecado nos dejó. Ven a dejarle tus cargas, que Cristo nos demostró. Al que cargado y cansado, pronto reposo dará. Él es Cordero perfecto, para quitar tu maldad. Ungido fue por el Padre, pues abogado será. Varón de dolores le llaman, su sangre bendita nos dio para cargar nuestras culpas que el pecado nos dejó. Cristo retornó a los cielos a prepararnos lugar, con ángeles en su trono, y pronto regresará. Jesús nos ha prometido que al cielo nos llevará, donde a la diestra del Padre Él por siempre reinará. Varón de dolores le llaman, su sangre bendita nos dio para cargar nuestras culpas que el pecado nos dejó. Varón de dolores le llaman, su sangre bendita nos dio para cargar nuestras culpas que el pecado nos dejó. Buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes hoy, domingo 19 de abril del año 2020. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio virtual desde nuestros hogares. Hasta el día de hoy, ya es el sexto domingo que estamos haciéndolo de esta manera. Estamos muy bendecidos porque Dios es bueno, nos ha cuidado, nos ha protegido. Gracias a Dios porque recibimos saludos de muchos hermanos por medio de este video que vimos anteriormente. Nos podemos dar cuenta que están bien y que están agradecidos con Dios por todas las cosas. Así que esta mañana vamos a dirigirnos a Dios por medio de una oración. Vamos a cantar juntos. Hemos puesto los slides de los cantos ahí para que ustedes también los conozcan, los sepan, para que también canten con nosotros. Vamos a participar de la cena, vamos a participar de la ofrenda, vamos a escuchar de la palabra de Dios y vamos a tratar de hacer esos 5 mandamientos o 5 acciones, ¿verdad?, del servicio de adoración. Así que el día de hoy es un día especial. Hoy a las 5 nos vamos a reunir por medio de Zoom y también por medio de Facebook Live para estudiar el Salmo número 139. Y el miércoles, no se olviden, el miércoles vamos a tener nuestra clase a las 7 de la tarde con el Salmo número 13, miércoles a las 7 por medio de Zoom y también por Facebook Live, el Salmo número 13. Les voy a contar una historia
de ese salmo, ¿verdad? Acerca de cuando todo parece perdido. Es un canto, ¿verdad? Gradual de David. Así que estemos todos listos, estamos preparados, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a dejar todo lo que tengamos pendiente, vamos a preparar nuestra Biblia, vamos a preparar nuestro smartphone o algo donde tenga la palabra de Dios, porque hemos de leer algunos versículos, vamos a compartir y lo más importante es que vamos a ponernos en las manos de Dios. Dios les bendiga, vamos a orar. Padre nuestro Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos en esta mañana que bendigas a la iglesia que está reunida de una manera remota, para que tú, Señor, los bendigas en sus hogares, los bendigas en sus trabajos. Te pedimos, Señor, también por las familias que están padeciendo por esta enfermedad, que tú, Señor, los sanes, la gente que han perdido seres queridos, que tú les des consuelo. Familias y hermanos que han perdido su trabajo, Señor, que tú les muestres su misericordia por medio de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana que bendigas también a los que estamos aquí reunidos, que hacemos todo esto en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites hacerlo de esta manera. Tu iglesia se está reuniendo, aunque sea aún en hogares. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Y te pedimos que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y quien te pedimos todo esto. Amén. Vamos a cantar. Vengo a tu mesa hoy, Señor, para cenar junto a ti. Has llamado a mi puerta para estar conmigo. ¿A dónde podré ir si solamente tú me das palabras de vida eterna? Si solamente tú me das abrigo. Un solo día junto a ti es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Contigo cenaré, tu sangre beberé, en ti ahora estoy, oh mi Señor. Después de que hemos orado, hemos cantado, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 61. Les invito a que vayan a sus Biblias porque hemos de participar ahora
de uno de los mandamientos que tenemos, que es la cena del Señor. Hay cosas que podemos hacer en nuestra casa, por ejemplo, orar, podemos cantar, podemos leer de la palabra de Dios, pero hay dos en particular que lo podemos hacer solamente cada primer día de la semana. Dios, por medio de su palabra, nos ha dejado evidencia de que desea que usted y yo podamos celebrar juntos en comunión. Aunque no estamos todos aquí juntos, sí lo hacemos por medio de las redes sociales, por medio del internet, remotamente. Así que les he dado tiempo de que abran sus Biblias en el capítulo 61 del libro de Isaías. Isaías capítulo 61, antes de que participemos del pan, quisiera que podamos meditar en lo que el profeta, a quien se le llama el profeta mesiánico, escribió. Allí en Isaías capítulo número 61, versículos del 1 en adelante. ¿Ya lo tienen ustedes, hermanos? Espero en Dios que sí, si no, síganme en la lectura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Versículo número 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocidio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todo lo que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así, hermanos, así Jehová el Señor hará brotar justicia, hará brotar alabanza delante de todas sus naciones. ¿De quién habla esta lectura? No habla más que de Jesús, quien vino, dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día. Y es por eso que ahora dice en el versículo número 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Nosotros ahora, el día de hoy, gracias a la muerte y la resurrección de su Señor Jesucristo, ahora somos linaje, somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Es por eso que cada primer día de semana nosotros, los cristianos, en toda la faz de la tierra, celebramos la Pascua. Estemos preparados. Vamos a orar por el pan. Vamos a recordar que Jesús nos hizo aptos, nos trasladó de las tinieblas a la luz por medio de su muerte. Es por eso que esta mañana vamos a recordar que murió,
vamos a celebrar que resucitó y vamos a anunciar que Él viene pronto y lo vamos a hacer tomando la cena del Señor. Vamos a orar primeramente por el pan. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias esta mañana porque podemos estar reunidos en tu nombre, porque podemos tener comunión, aún en esta situación, aún en esta circunstancia que estamos alejados físicamente, pero cercanos por medio de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que seas tú quien bendiga este pan, que para nosotros los cristianos significa el cuerpo de tu Hijo, que fue inmolado en la cruz para perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, no solamente aquí en Cross Tower, sino en toda la faz de la tierra, que cada semana cumple con este mandamiento que tú nos has dado en Hechos capítulo 20, versículo número 7. Te pedimos, Señor, que seas con todos nosotros y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar también por el fruto de la vid. Dice en el versículo número 10 del capítulo 61, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque nos vistió a usted y a mí con vestiduras de salvación. Gloria a Dios por eso. Nos rodeó con su manto de justicia. Nos vistió como si fuéramos novios. Y también nos vistió adornados con joyas. Por eso nos gozamos en el Señor y vamos a orar por el fruto de la vid. De la misma manera, Señor, te pedimos esta mañana que bendigas este fruto de la vid. Que bendigas, Señor, a tu iglesia en toda la faz de la tierra. Gracias, Señor, por darnos la salvación que no merecíamos. Gracias por mandarnos a tu Hijo, que murió en la cruz, para que por medio de él, todos nosotros, los gentiles, podamos también ser llamados hijos de Dios y que nos hayas vestido de honra, que nos hayas vestido de gloria por medio de la sangre de tu Hijo, Señor Jesucristo, quien te pedimos todo esto. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a otro mandamiento. Les decía que hay mandamientos que podemos hacer en casa. De los 613 mandamientos, ¿sí sabía usted que la cena del Señor está entre uno de esos mandamientos? Eso lo veremos en la clase el miércoles, si Dios quiere. Así que la ofrenda, ¿verdad? Los judíos diezmaban, nosotros ofrendamos, ¿verdad? Y al final no es tanto si es diezmo o si es ofrenda. Al final tanto es si es mandamiento, si lo hacemos de corazón, si lo hemos preparado de antemano, porque Dios conoce nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, porque Dios ama al dador alegre. Así que vamos a orar por la ofrenda y así continuamos. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permites tener un sustento, porque nos permites tener un trabajo. Te pedimos, Señor, por los hermanos, amigos, conocidos que tenemos que han perdido sus trabajos. Bien sabemos que esta situación, esta pandemia que está actuando aquí en este mundo, tú tienes todo el control. Por favor, Señor, ten misericordia de los hermanos que no tienen trabajo. Ten misericordia de los hermanos que han perdido a un ser querido. Ten misericordia de este mundo, Señor, para que tú, Señor, les des el trabajo, les devuelvas la paz. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces tienes un propósito. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es porque nos amas. Te pedimos, Señor, que bendigas esta ofrenda, que bendigas a los hermanos que han de participar y los que no han podido hacerlo, Señor, dales los medios para que lo hagan. Gracias, Señor, porque eres bueno y escuchas nuestras plegarias. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.
Vamos, hermanos, ahora a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo número 4, versículo número 35 y al versículo 40. Marcos, recuerden que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Son los evangelistas o los escritores que hablan acerca de esto. Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para todos. Así que Marcos es el que cuenta mejor todo la historia. Si usted alguna tiene oportunidad de leer, le recomiendo siempre que lea primero Marcos, ¿ok? Y que lea el último Juan, ¿verdad? Aunque muchos dicen que les gusta mucho Juan, pero, ¿verdad? El mejor libro para leer cuando somos novatos es Marcos, ¿ok? Marcos 4, versículos 35 al 40, ¿ok? ¿Listos? Espero que lo hayan encontrado. Vamos a leer estos versículos que va a ser la base de nuestra lección esta mañana. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? La palabra amedrentado significa con miedo, angustiados, temerosos. ¿Cómo? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amo al Señor, pues su sangre derramó. Él en la cruz, por su amor su vida dio. Del cielo él bajó para darme luz.
Estamos ahí en Marcos, capítulo número 4. Capítulo 4 de Marcos, versículos del 35 al 40. ¿Por qué tenéis miedo? Jesús le pregunta a sus discípulos. Porque todos enfrentamos eso, temor, todos enfrentamos miedo. La palabra hebrea de miedo es altira. Esa palabra se repite muchas veces en la Biblia. Solamente en la Torá, la palabra altira, no temas, se menciona 80 veces. Pero en toda la Biblia, la palabra altira se menciona 365 veces. Es interesante saber, hermanos, amigos, es interesante saber que la palabra creer se menciona 272 veces en toda la Biblia. La palabra orar, 271 veces en toda la Biblia. La palabra amar, 314 veces en toda la Biblia. La palabra dar está repetida 262 veces. ¿Se ven la diferencia? La palabra temer, la palabra temor, la palabra miedo está 365 veces en la Biblia. Fíjense algo interesante, les decía esta mañana que Dios nos dio 613 mandamientos. De esos 613 hay decretos, hay estatutos y hay preceptos. Hay 365 preceptos, ¿sí?, que están en la Biblia. Y de esos 365 preceptos, uno de ellos es: no tengan temor, no tengan miedo. Es algo interesante, les digo, ¿por qué la palabra no tengan temor está 365 veces? 80 en la Torá, 125 veces en los evangelios, y el resto de ellas están en las cartas y en los libros proféticos. También es interesante saber que a los 3 patriarcas más importantes de toda la Biblia, Dios les menciona a Abraham: no tengas miedo. Después, cuando Abraham muere y está Isaac, Dios le habla a Isaac y le dice: no tengas miedo. Después, cuando muere Isaac y se queda Jacob, también Dios le habla y le dice: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque todos enfrentamos esto. Esa palabra hebrea altira, ¿verdad?, es algo importante porque es un mandamiento, es un precepto. ¿Qué es un precepto? Una prohibición. Pero, hermanos, ¿podemos ser felices y tener miedo al mismo tiempo? ¿Podemos estar contentos y felices y con miedo? ¿Puede su corazón, albergar estos dos sentimientos al mismo tiempo? ¿No será que el temor a usted y a mí nos ahoga? Esta situación que estamos padeciendo como personas, como padres de familia, como hijos, como ciudadanos de este país, como miembros de la iglesia, ¿no será que el temor nos ahoga? ¿Puede uno pensar de una forma clara y al mismo tiempo tener temor? ¿Puede ser uno confiado y temeroso al mismo tiempo? ¿Puede ser compasivo y miedoso al mismo tiempo? Es que el temor, hermanos, nos ahoga. El temor hace que usted y yo no podamos pensar de una forma clara. Es por eso que Dios le habla a Abraham y le dice que no tenga temor, que vaya a un lugar donde Él lo ha preparado, que vaya a un lugar donde Él va a ir y que Dios va a ir con él, pero lo más importante es que no tenga miedo. Después, cuando le habla a Isaac está haciendo pozos y pozos de agua y van los vecinos y lo amedrentan, lo amenazan. Dios habla con Isaac y le dice: no tengas miedo. Después que Jacob sale de allá de la tierra de Parán, huyendo de su suegro
Labán porque lo quiere matar, Dios se le aparece allá en Betel y le dice a Jacob, no tengas miedo, porque cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, no pensamos claramente, no podemos ser confiados y temerosos al mismo tiempo, no podemos ser compasivos y con miedo al mismo tiempo. El temor, hermanos, el temor es acosador, es un acosador insolente, hace mucho ruido y es ineficiente. Cuando usted y yo hacemos las cosas con temor, cuando usted y yo estamos siempre teniendo miedo, no somos eficientes en nada de lo que podamos hacer. El temor, hermanos, el temor nunca escribió una sinfonía. El temor ni siquiera escribió una poesía. El temor no sacó a una familia de la pobreza. El temor no sacó a un país de la intolerancia. Nunca salvó un matrimonio. El temor nunca salvó un negocio de la quiebra. El temor es algo que hace mucho ruido y es ineficiente. El temor no nos hace ser compasivos. El temor no nos hace vivir con esperanza. El temor nos hace ser confiados en Dios. ¿No sería maravilloso salir de eso? ¿No sería maravilloso no tener miedo? Imagínese usted una vida libre de angustia. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar esto? Y ya va a llegar el día primero y ya va a quitarse esta pandemia. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si pierdo mi trabajo? Imagínate usted, amigo, hermano, hermana, una vida libre de angustia. Si pudieras poner en tu corazón un magneto que sacase de tu corazón el temor y extrajeras cada temor, cada angustia y preocupación de ahí, imagínate usted y yo vivir en paz, ¿sí? Vivir y tener tranquilidad. Y recuerdo la historia allá en el Antiguo Testamento cuando el rey David llegó a esa parcela grande entre dos montañas. Había dos montañas y había un valle. Estaba ese valle se dividió en tres valles después. Dijo, ahí haré un templo. El templo de Dios estará en el monte Moría. Pero aquí bajito del monte Moría pondré una ciudad y esa ciudad será una ciudad especial, será una ciudad principal, porque esa ciudad, su nombre será Jerusalén, que significa la ciudad de paz. Imagínese usted, hermano y hermana, ¿qué sería que usted y yo viviésemos en paz? Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy, y no es como la paz que da el mundo, pero no podemos tener paz cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor. Si pudiésemos sacar con ese magneto y ponerlo en nuestro corazón y sacar todo ese temor, sacar toda esa angustia, sacar toda ansiedad. Escribe el apóstol Pedro, dejar toda vuestra ansiedad, dejarla. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de ella. Imagínate un solo día sin miedo a nada, sin miedo a lo que va a pasar, sin miedo a esas noticias, sin miedo a esa enfermedad. Ciertamente, hermanos y hermanas, nos vamos a enfermar, ciertamente vamos a padecer. Nadie nos prometió que siendo cristianos no íbamos a sufrir, no íbamos a padecer. Muchas veces hemos tocado fondo, hemos llegado hasta el final, pero Dios siempre nos levanta si nos arrepentimos de corazón. Miremos la pregunta de Jesús allá en Marcos capítulo 4, versículo número 40. Miren ustedes la pregunta. Vayamos a nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, versículo número 40. Y Jesús se acercó a ellos y Jesús volteó hacia ellos y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Pero cuando usted y yo leemos esa pregunta, miren, estaba el momento en que la barca estaba haciéndose de un lado a otro. El mar de Galilea, si usted tiene la oportunidad de verlo, es inmenso. De una orilla a otra orilla puede haber varias millas para poderlo
para poderlo cruzar. Jesús, si usted lee un poquito antes, había alimentado a los 5,000, había dado de comer con algunos peces y algunos panes a mucha gente. Ya era muy noche, ya era de madrugada. Jesús estaba cansado y estaba muy cansado, y de repente vino una gran tempestad. El barco casi se hundía, casi llegamos a la quiebra, casi llegamos a la ansiedad, casi llegamos a la desesperación, y le pregunta a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tenéis miedo? Lo primero, cuando yo leí esta historia, lo primero que se me viene a la mente, ¿qué? ¿Es en serio, Jesús? ¿Es en serio? He perdido mi trabajo, he perdido la salud, mira cómo está el mundo, mira cómo está la sociedad, cómo está la situación. ¿Cómo es que me preguntas que por qué tengo miedo? ¿Estás bromeando? Me imagino la cara de los apóstoles, de los discípulos, volteando a Jesús y en medio queriéndose ver de todo lo que hizo, la tromba, de todo lo que hizo, esos vientos. ¿Cómo Jesús pregunta, ¿por qué tenéis miedo? Y eso es lo que pasa hoy día. Hoy ese es nuestro testimonio. Fíjense, hermanos, algo importante. Jesús no está bromeando. Jesús está hablando muy en serio. ¿Por qué debemos de tener miedo? Ciertamente nos preocupan. Ciertamente hemos oído noticias tristes. Hemos oído gente que está padeciendo. El día de ayer un grupo de gentes en Salt Lake City que son comerciantes hacían una serie de paro, ¿verdad? O una marcha, porque sus ingresos no los tienen, porque mucha gente no tiene trabajo, porque ciertamente el gobierno ayudó a unos cuantos, pero la ayuda económica no va a parar lo que no ha pasado en 2 meses. Ciertamente tenemos miedo, pero Dios y Jesús nos pregunta, ¿por qué tenéis miedo? Yo siento como que los discípulos voltean y le dicen, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo es que no vamos a tener miedo si casi nos ahogamos? ¿Cómo es que no vamos a tener miedo si casi nos hundimos? Pero Jesús estaba hablando muy en serio. Una tormenta, hermanos, una tormenta había convertido su crucero en una pesadilla. Y mientras todos gritaban asustados, unos lloraban de miedo, angustiados, otros corrían despavoridos. Max Lucado dice que nuestra Biblia no tiene imágenes, pero nosotros sí tenemos imaginación, y estemos en ese barco. Vemos como Andrés, como Jacob, como Judas, como todos los que están en el barco andan corriendo. Unos gritan, otros lloran, otros corren. Eso hace el miedo. El miedo nos hace que no pensemos. Eso hace el miedo, ¿sí? Inclusive el miedo hace que usted y yo no podamos actuar. Fíjense, era muy fácil no despertar al maestro, era muy fácil orar al Padre para que les ayudase, pero a veces el miedo no nos hace comprender en quién hemos confiado. Esa tormenta había convertido su cruzada de un lado hacia el otro como en una pesadilla. ¿Cuándo nos hemos visto en esta situación? Últimamente aquí en Utah ha habido varios temblores. ¿Cómo actuamos en ellas? Entregué un paquete a una persona. Mi trabajo secular es entregar deliveries, o válgame la redundancia, dije lo mismo. Y toqué una puerta, ¿verdad? Y sonó ese ring, que es como una cámara que está ahí y te hablan por esa cámara. Y me dijo la persona, no estoy aquí en mi casa, estoy en la casa de mi mamá, porque hubo un temblor y me fui para allá a mi casa, a la casa de mi mamá. O sea, ¿cómo es que el miedo hace que dejen su casa, ¿verdad? Para irse a la casa de su mamá, que también tiene el mismo riesgo. Si llega un temblor, también se va a caer. No cree que va a decir al temblor, está en la casa de su mamá. No, ahí no se va a caer su casa, se va a caer nada más la otra. Pero ¿qué es lo que hace el miedo? No nos deja pensar, no nos deja actuar, ¿sí? Una tormenta había convertido ese crucero en una pesadilla. Pero fíjense, hermanos, mientras los discípulos de Jesús gritan, ¿sí? Mientras los discípulos de Jesús están gritando, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? ¿Sí? Fíjense ahí en el versículo, ¿sí?
en el versículo número 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y las olas en la barca, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Sí? O sea, había una gran problema, había una gran situación ahí. Pero mientras los discípulos gritan, ¿Jesús qué hace? Duermen. Los truenos rugen, ¿verdad? Y Jesús está roncando, está dormido. Él no dormita, no se medio duerme. Yo conozco personas que hubo temblores y ni siquiera lo sintieron. Tienen el sueño tan pesado que ni siquiera sintieron que tembló. Y hubo gentes que nomás hubo un ruido, que se movió un gato, un perro, y ya brincaron, ¿verdad? Porque su sueño está muy ligero. Aquí vemos a un Jesús que no está dormitando, que no está medio dormido. Vemos a un Jesús que duerme profundamente. ¿Podría dormir usted en una situación como esta mientras hay una tormenta? ¿Mientras hay un problema? ¿Sabe usted que hay personas que somos muy preocupones, otros que no nos preocupamos tanto? Hay personas que pueden dormir en medio de una situación difícil, hay otros que no dormimos nada. ¿Podría dormir usted en medio de una tormenta mientras el barco se va moviendo de un lado a otro? ¿Podríamos dormir en una situación, o mejor dicho, cuando andamos como en una montaña rusa? ¿Quién ha tenido oportunidad de ir a Six Flags y subirse al Goliath, o el subirse al Ninja, o subirse a muchos juegos? Yo recuerdo, y fue la última vez en mi vida que voy a ir a Six Flags, o que fui a Six Flags, y nunca más, ahora sí lo digo, nunca más voy a ir. Una vez que me subí al Goliath, y como no había mucha fila, me subí 3 veces allá en Los Ángeles. Y recuerdo cada momento de esa vez, y me hice una promesa a mí mismo: nunca más me subiré a ese juego, ni a un juego como ese, porque la verdad, no dormí como en una semana. ¿Puede uno dormir mientras anda una montaña rusa de arriba hacia abajo? Jesús duerme profundamente en medio de la tempestad. Y el escritor Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, cuentan 2 detalles curiosos. Miren ustedes cómo dice el versículo, en el versículo número 38. Los 2 detalles que no mencionan otros autores, los menciona Marcos. Miren el versículo 38. Y él estaba en la popa, ¿sí? Estaba en la parte de arriba del barco, ¿ok? Cuando Jonás, allá en el libro de Jonás, nos cuenta, capítulo número 1, se va a dormir, se va hacia abajo, ¿sí? Se va hacia la recámara, abajo del barco. Pero Jesús no. Jesús está en la popa, está en la parte de arriba. Él siente todo el movimiento del barco, siente todo el agua que le está cayendo, ¿verdad? Y está durmiendo. Pero lo segundo que puedo ver, ¿verdad? No solamente lo primero es la popa, lo segundo que puedo ver es que está su cabeza en un cabezal. No tiene una almohada, no tiene algo cómodo. Él está durmiendo profundamente. ¿Cómo? ¿Cómo es que durmió ahí? Yo me pregunto, ¿cómo es que un hombre puede dormir en la popa, en la parte de arriba del barco, en medio de una tempestad, en medio de una tormenta, en medio de un gran chubasco? Se está mojando, se está moviendo el barco para todos lados. ¿Cómo puede dormir en un lugar está tan incómodo? Pero si usted ve la historia poquito atrás, Jesús está muy atareado, está muy cansado y está durmiendo. No crean que fue un sueño, más bien fue un sueño premeditado. Fue un sueño que fue planeado. No crean que se durmió por accidente. Él sabía que venía una tormenta. Porque ¿saben qué? Porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Porque Él es eterno.
Él sabía que venía una tormenta, Él sabe todas las cosas. Su siesta que está tomando preocupa a los discípulos. Tanto Mateo como Marcos y Lucas lo describen de una forma alarmante. No preguntan en cuanto al poder de Jesús, que Él puede calmar el viento, sino por medio de sus exclamaciones presentan dudas de su fe en Jesús. Eso hace el miedo en nuestra vida. Nos hace dudar del poder de Dios que actúa en nosotros. Vemos aquí que Jesús está durmiendo. Ellos no se preocupan, más bien ni se ocupan. Ellos están preocupados en que el barco se hunde. Pero vemos aquí que eso es lo que hace el temor. ¿Qué hace el temor en nuestras vidas? ¿Qué hace el temor en nuestras vidas? Fíjense lo que hace el temor. El temor corroe nuestra confianza en cuanto a la bondad de Dios. El temor hace que usted y yo no le alabemos, no le adoremos. El temor hace que usted y yo no seamos mejores personas. Comenzamos a preguntarnos si el Dios es que vive en los cielos, también vive en esta tierra, también vive en nuestros corazones. Si Dios puede dormir en medio de nuestras tormentas, nos empezamos a preguntar si estamos solos, si es que Dios nos ha abandonado, si sus ojos están cerrados, mientras los de nosotros están exageradamente abiertos por el temor. Eso hace el temor en nuestras vidas. El temor hace que una multitud de dudas, ¿verdad?, que producen en nosotros un enojo. Eso hace, hermanos, amigos, el temor hace un enojo después. Y eso convierte que el miedo nos controle. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho nada por el miedo? No hemos logrado nada por el miedo. Miedo a lo que viene después, miedo a alguna enfermedad que tengamos, miedo a una decisión que tengamos que tomar. Dejémoslo todo en las manos de Dios. Jesús está ahí, Jesús no está dormido. ¿Se acuerdan del Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que no dará su piel al resbaladero, ni se dormirá al que duerme. O sea, ni se dormirá, no se dormirá, sino que Él está siempre cuidándonos, bendiciéndonos, pero usted y yo tenemos que actuar de una forma valiente. También, hermanos, tristemente, el temor es percibido como una pérdida de control. Cuando tenemos miedo, perdemos el control. Nos enojamos. Podemos hacer cosas aceleradas, apresuradas. Cuando más inseguros nos sentimos, más malos nos volvemos. También, ¿saben qué hace el temor? Nos afecta nuestra memoria. El temor hace que usted y yo olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo nos ha bendecido aquí. Cómo nos ha traído de nuestros países, los que venimos de otros países. Él nos ha traído aquí y no crea que nos trajo aquí para que seamos perdedores. No nos trajo aquí para que muramos de hambre. No nos trajo aquí para que perdamos todo. Él tiene un plan en nuestra vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar, dejar el temor a un lado y que haya esperanza, que haya amor, que haya una tremenda solemnidad hacia nuestro Dios, al Dios de Israel. El temor, hermanos, produce una amnesia espiritual. Nos hace olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo bueno que ha sido con nosotros. ¿Cuántas bendiciones tenemos? ¿Cuántas cosas tenemos? Si hemos perdido estos 3 meses algo, si realmente, ¿qué hemos perdido? A lo mejor salir al cine, a lo mejor ir al fútbol, a lo mejor salir de vacaciones, a lo mejor cosas que son materiales, cosas que no son importantes. Gracias a Dios, nuestras familias están a salvo. Gracias a Dios, la mayoría, el 90%, tenemos trabajo, tenemos dinero, Dios nos ha bendecido. Realmente no hemos perdido nada. No permitas que el temor te haga olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho con nosotros. El temor nos hace sentir muy mal. Los que están llenos de temor no pueden soñar,
son inseguros del día de mañana, podamos decir con gran alegría y con gran decisión, ¿verdad? Que Dios es mi sustentador, Dios es mi escudo, ¿en quien temeré? ¿Saben ustedes que el mandamiento más frecuente es no temáis? Les he dicho eso al principio. En el Torá está 80 veces. En los evangelios está 125 veces, pero realmente 25 veces está el de no tengan miedo, pero 125 veces en no temáis. Pero en toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, está 365 veces. Es un mandamiento más frecuente, porque Dios sabe bien que somos humanos, que tenemos muchos problemas, que estamos siempre confusos. Jesús dice allá en Juan, no tengan miedo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, el temor tiene un costo muy alto en nuestras vidas y la vida de los demás que nos rodean. Cuando nosotros tenemos temor no nos deja hacer grandes cosas, Dios tiene planes para con nosotros. El temor, hermanos, es una amnesia espiritual. El temor, hermanos, siempre golpeará a nuestra puerta. Hace muchos años, cuando vivíamos en México y que éramos jóvenes o niños, más bien niños, no teníamos las cosas que tenemos al día de hoy, que el baño está en el pasillo, que el baño está dentro de casa. Recuerdo que el baño de nosotros estaba en el patio. Tenía usted que salir, pasar por la yarda, nosotros le llamamos la huerta. Mi papá tenía muchos árboles de guayaba, tenía de guamúchil, recuerdo, tenía otro árbol de limones, otro árbol, varios árboles tenía. Mi mamá se ha de acordar allá en la colonia Allende, allá en Navojoa, Sonora. Y recuerdo que cuando tenía que ir al baño en la madrugada, tenía miedo, miedo, y recuerdo que iba al cuarto de mi papá y le decía, ¿verdad? Que si me acompañaba al baño, que si me abría la puerta, prendía la luz con la lámpara, teníamos una lámpara de aceite, ¿verdad? Y esa lámpara alumbraba el camino para a donde uno iba. Pero antes de eso, yo decía, ¿cómo este hombre, cómo mi papá es tan fuerte? Que es tan fuerte que no le tiene miedo a los fantasmas, no le tiene miedo a los ruidos que oigo siempre. Cuando uno iba corriendo y salía corriendo, pero cuando era más oscura la noche, yo hablaba con papá y le decía que me acompañara. Y yo pensaba dentro de mí, qué fuerte es mi padre. Qué fuerte que no le tiene miedo a los monstruos, que no le tiene miedo a los fantasmas. ¿Cómo puede ser un hombre así? ¿Cómo puede ser un hombre tan fuerte? ¿Cómo puede ser un hombre tan valiente? Y yo la verdad me alegraba y decía, qué bueno que mi papá está para protegerme. ¿Quieren compartir algo conmigo ahí en Marcos 4? ¿Quieren ir conmigo al versículo que voy a leerles allí en el capítulo 4? Y vamos a ver en el versículo número 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Cuando mi papá me acompañaba y se pasaba al frente, mientras me alusaba yendo al baño, yo también pensaba, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Y yo decía y me contestaba, es mi papá, es mi papá. Y ahora, cuando estamos en medio de esta situación, en medio de esta necesidad, ¿quién es? ¿Quién es este que puede controlar la pandemia y la puede quitar cuando él quiera? ¿Quién es este que puede controlar los mercados, que puede controlar a nuestros empleadores, que puede controlar cualquier cosa y que siempre está en medio de nosotros? Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbraré mi camino. Si el temor siempre golpeará a tu puerta,
no lo invites a entrar, no lo invites a cenar, mucho menos lo invites a que se quede en tu casa. No dejes que el temor se quede en tu casa. No dejes que el temor se quede a dormir en tu cuarto. El temor puede llenar el mundo. El temor puede llenar el mundo, pero no puede llenar tu corazón. Jesús controla el temor completamente. ¿Cómo sería la vida sin temor? ¿Te imaginas? Esta mañana yo quiero invitarte en el nombre del Señor, que no sabemos qué viene después, no sabemos qué viene mañana, pero lo que sí sabemos es que podemos confiar en Dios. Y usted no puede confiar en Dios si tiene miedo, si tiene temor. No quiero decirle que salga a las calles y no se cuide. Eso no confunda las cosas. Confíe en Dios. Dios ha puesto un tiempo, Dios ha puesto un momento y Dios gobierna a los gobernadores. Dios pone esto. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero algo muy importante, el temor golpeará tu puerta, a lo mejor no por esta situación, a lo mejor por otra cosa, a lo mejor por otra situación. Siempre, siempre, siempre recuerda esto. Dios le dice a Josué en el capítulo número 1, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a vencer todo esto porque dice el apóstol Pablo, porque todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Estaremos viéndonos pronto si Dios quiere. Estaremos saliendo de esto. Pero lo más importante esta mañana es no tengas temor, porque yo, dice Jehová, yo estoy contigo. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob y se lo dice a usted y a mí en esta mañana. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Shalom.
Gracias damos a Dios por habernos permitido escuchar de la palabra de Dios, porque hemos cantado, hemos orado. Creo que para todos nosotros va a ser algo diferente cuando regresemos, para la mayoría, pero al menos para mí, para Sofía y Eduardo, va a ser lo mismo porque hemos estado aquí cada domingo, ¿verdad? Es un placer poder servirles de esta manera. Dámosle gracias a Dios porque Dios es bueno. Y hemos puesto algunas peticiones ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Si usted tiene alguna petición, pónganla en la página de Facebook también. Todas esas peticiones que vamos a leer, a los hermanos ancianos de la congregación, los pastores, van a orar por ellas el día de mañana. No solamente en español, van a orar en inglés porque estas peticiones se pasan a toda la iglesia, porque aquí solamente somos una iglesia, 2 idiomas, pero una sola iglesia. Así que tenemos algunas peticiones que se las voy a leer aquí para los que no tienen acceso a nuestra cuenta. La familia Valencia pide por la salud de nuestro hermano José Valencia, que vive en Los Ángeles. Él pasó por una operación de cáncer hace algunos días, algunas semanas, y está muy factible a cualquier enfermedad. Así que por favor, oremos por él. También por José Valencia Jr., y también por Charlie Valencia, también por el suegro de nuestro hermano Charlie, porque él está hospitalizado con el COVID-19 allá en California. Hay mucho riesgo allí, así que oremos por toda la familia en particular, porque Dios oye la oración del justo, y aquí estoy seguro que nos oyen muchos justos. También la familia Mansfield, nuestra hermana Argenis, da gracias a Dios por todas las bendiciones, agradece al staff que está ayudando en esto. También ella tiene, nuestra hermana Argenis, una amiga que se llama Cecilia, ¿verdad? Que está hospitalizada con COVID-19. También la hija de Cecilia, Vanessa Marelli, ¿verdad? Que también que dieron positivo a esta enfermedad. Por favor, roguemos que pronto estén bien. Oremos, Señor, a nuestro Dios por ellas. También, ¿verdad? Quiero pedir en particular por Mayra Anguiano. Todos la conocemos como la China, ¿verdad? Que es hija de nuestros hermanos Pilar y Lupita, ¿verdad? Ellos se reúnen en otra iglesia, pero son parte de nuestra iglesia también. Su hija está embarazada, ya casi llega, casi nuestro hermano Pilar es abuelo, ya abuelió, ¿verdad? El día de ayer hablé con él y pues pido que oren por Mayra y su esposo Brian, ¿verdad? Para que ellos ya estén esperando al bebé prontamente, y esperemos en Dios que esta niña es niña y llegue con bien y llegue libre de toda esa situación. También por nuestra hermana Laura Valencia pide por a una persona que se llama Jorge Barraza, para que Dios le dé pronta salud. También pide por su hogar y por sus familiares, ¿verdad? También nuestra hermana Guille Béjar pide por su familia, que Dios haga la voluntad en ella, en sus hijos, en su esposo y en la iglesia, ¿verdad? También nuestra hermana Neida pide también, o mejor dicho, agradece a Dios, ¿verdad? Por todas las cosas que han pasado, y pide que pronto estemos todos juntos, ¿verdad? Y que todo lo que se está haciendo sea para honra y gloria de Él, el trabajo que ellos tienen. También nuestra hermana Camila pide que orar por todos los que están padeciendo esta situación, por la congregación aquí en nuestra área, y también para que crezcamos espiritualmente, para que esto nos ayude a ser mejores personas. Nuestra hermana Liz, ¿verdad? Nos pide también que oremos mucho por su familia, por los planes de nuestro hermano David Moreno, quien todos queremos, apreciamos. Ya pronto lo vamos a extrañar, que no va a estar abajo de un puente jugando, ya se va a retirar pronto, pero para que Dios le abra otras puertas, y el Señor siempre tiene planes para sus hijos. Así que Liz pide por su esposo, pide por sus hijos, también por el bienestar de todos nosotros. Así que estas son algunas de las peticiones que tenemos. No es tarde para que las mándelas, y nuestra hermana Sofía estará pendiente ahí de ponerlas todas juntas, y nuestro hermano Del la va a traducir al inglés. Y el día de mañana, primero Dios, nosotros tenemos una junta por la noche, por medio de Zoom, y vamos a hacerlas ver. Por favor, no sé qué tengan que hacer ustedes el jueves, pero el jueves, si ustedes se quieren conectar no por medios normales, sino por medios espirituales, vamos a orar.
el jueves a las 9 de la noche. Nos vamos a juntar en su casa, cada quien en su casa, y nos vamos a conectar. Tenemos peticiones que hacer, ¿verdad? Nuestro hermano José va a hacer, lo van a hacer uno, checar si tiene esa enfermedad. Otros hermanos también están pidiendo necesidades, pero con esta lista que tenemos, esperémonos de aquí el jueves por la noche, ¿verdad? Para tener nuestra oración a las 9 de la noche, esté donde usted esté, nos vamos a conectar, ¿verdad? Virtualmente, para orar a las 9 de la noche en donde usted esté. Si está en California, son a las 8 de la noche, porque nuestra hermana Elba, nuestra hermana Rocío, nuestro hermano Paul nos miran en San Diego, ¿verdad? La familia Valencia en Los Ángeles, así que para ellos va a ser las 8 de la noche, para nosotros va a ser aquí las 9. Nos vamos a esa hora, vamos a orar. Voy a decir a los hermanos que ven novelas que le pongan ahí pausa a las 9 y que después vean su novela, ¿verdad? Porque yo sé que algunos son noveleros. Pero hermanos, así nos despedimos de este lugar. Los esperamos a las 5 por Zoom y por Facebook Live. Vamos a estudiar el capítulo 139. No son solamente 40 minutos. No vamos a estar más tiempo. Y acuérdense que hoy es el día del Señor. Dios les bendiga. Y gracias a Eduardo y a Sofi que están conmigo. Y nos vemos, si Dios quiere, pronto. Shalom para todos. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos en esta noche, en esta tarde, en este día, a la hora que nuestros hermanos se puedan conectar. Y si lo están haciendo aquí en este momento, Señor, que nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia. Te pedimos, Señor, en esta mañana, algunas peticiones que tenemos, unas que tenemos escritas, pero tú conoces las que tenemos en nuestro corazón. Te pedimos por nuestro hermano José Valencia, en particular mucho por él. Tú sabes su condición física que él tiene. Te pedimos, Señor, que lo cuides, lo protejas, que tú, Señor, le des el ánimo, como siempre, su fe es muy fuerte de él. Pero, Señor, te pedimos que aún así lo cuides y lo protejas. Te pedimos también por José Valencia Jr., te pedimos por Charlie, que tú, Señor, lo bendigas, lo cuides a él, bendigas a su suegro, a la familia de su novia, que tú, Señor, que toda esta enfermedad que está pasando por allá, tú, Señor, lo sanes. Te pedimos de igual manera, Señor, por nuestra hermana Argenis, por sus amigas Cecilia, por la familia de Cecilia. Ella pide por su iglesia aquí en Cross Tower. También te pedimos por Kelly, para que ya se renueve su trabajo, para que ya pueda él también, Señor, proveer para su familia. Te pedimos de igual manera, Señor, por nuestra hermana Laura Valencia. Te pedimos por sus niños, por David, por Natalie, por sus hijos mayores, por Ángel, por Cristal, por Laura, por nuestro hermano Ismael. Te pedimos, Señor, que le proveas trabajo, que le proveas sustento. Gracias, Señor, porque tú conoces el corazón de nuestra hermana Laura, que siempre está abierto para ayudar a quien ella puede. Te pedimos, Señor, también por nuestra hermana Guille. Te pedimos por su familia, por sus hijos, por su esposo Julio, para que tú bendigas esa familia, que la prosperes, y que nuestra hermana Guille sea un buen testimonio para ti, Señor, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo. Gracias, Señor, porque ella es una buena hermana en Cristo, Señor. Te pedimos de igual manera, Señor, por nuestra hermana Neida, por su esposo Julio, por sus hijos, por los planes que ellos tienen, para que puedan salir adelante en todas las circunstancias. Gracias, Señor, porque les tienes con salud. Gracias porque tienes a nuestro hermano Julio con trabajo. Gracias, Señor, por sus bendiciones que siempre nos das a todos nosotros, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Camila, que pide también por todas las gentes que están padeciendo de necesidad, por nuestra fe, para que aumente, para que nos anime. Señor, te pedimos también por el papá de nuestra hermana Guille, nuestra hermana Camila, nuestro hermano Pío Quinto, que está en Florida, que tú lo bendigas y lo cuides. Te pedimos también por nuestro hermano David Moreno, sus planes que él tiene, que lo bendigas, que lo cuides en el camino, que lo cuides en cualquier situación, por la situación de nuestra hermana Liz, por sus estudios que se tienen que hacer. Te pedimos por la armonía en cada matrimonio de tu iglesia, no solamente aquí en Cross Tower, sino en toda la faz de la tierra. Te pedimos, Señor, que cuides de nosotros, que nos ayudes a ser mejores personas, que bendigas nuestros trabajos y que nos perdonen nuestros muchos pecados. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Y Dios les bendiga.